¿Cómo hacer un enganchado de canciones con Audacity? Para comenzar, abre Audacity en tu computadora. Paso 1. Importa y organiza los tracks. Ve a Archivo, Importar, Audio, y selecciona los archivos deseados. Es recomendable tener todos los archivos ordenados previamente en una carpeta para trabajar de forma más eficiente. Selecciona todas las canciones presionando Control+A. Luego en el menú, dirígete a Pistas, Alinear pistas, y selecciona Alinear finales para facilitar la edición. Paso 2. Ajusta el BPM sin cambiar el tono. En algunas ocasiones, es conveniente subir o bajar la velocidad de algunas canciones para que se fundan mejor en el enganchado. En estos casos, se aplica el cambio de tempo. En el menú, dirígete a Efecto, Cambiar tempo. Utiliza el deslizador para aumentar o disminuir el tempo. Esto se expresa en porcentajes. Para obtener un cálculo más preciso de los BPM, es recomendable utilizar la opción Compases por minuto. Esto nos permitirá realizar ajustes más exactos en nuestras pistas. Para esto, vamos a necesitar una herramienta externa a Audacity llamada Analizador de BPM. Esta herramienta es gratuita y podrás encontrar el enlace en la caja de descripción del video. El proceso es sencillo. Abre el analizador de BPM y arrastra las canciones de las que desees conocer el tempo. Una vez que tengas esta información, podrás utilizarla en Audacity. En la opción Compases por minuto, en lugar de usar porcentajes aproximados para el cambio de tempo, puedes ingresar los datos exactos de la velocidad original y la velocidad deseada para la pista. Este método te permitirá hacer ajustes precisos mejorando la calidad de tu enganchado. Asegúrate de repetir este proceso para cada pista que necesite ajustes en la velocidad. Paso 3. Elimina espacios innecesarios entre las pistas. A menos que desees pausas específicas entre algunas canciones para lograr una transición más suave, puedes hacer un fundido cruzado de pistas entre el final de una canción y el principio de la siguiente. Primero, ubica el punto donde deseas que se produzca el cruce. Luego, selecciona la región correspondiente en ambas pistas y en el menú, dirígete a Efecto, Fundido cruzado de pistas. Algunos atajos de teclado útiles a la hora de editar son los siguientes. Presionando mayúscula y moviendo la rueda del ratón hacia arriba o hacia abajo, podemos desplazarnos hacia adelante o hacia atrás en el proyecto. Para visualizar cómodamente de principio a fin y hacer zoom en las áreas que deseamos modificar, presionar Control y mover la rueda del ratón. Hacia arriba agranda la vista, mientras que girarla hacia abajo la reduce. Si deseamos ver todo el proyecto en pantalla, utilizamos los atajos de teclado. Control+F para una vista horizontal y Control+F para una vista vertical. Estos atajos mejorarán tu eficiencia al editar. Paso 4. Nivela el volumen en LUFS. Para mantener un nivel de volumen consistente, uniforme entre todas las pistas, selecciona todas las pistas en la línea de tiempo presionando Control+A. Luego en el menú, ve a Efecto y dirígete a Normalizar vía LUFS. Elige el nivel de LUFS deseado y aplica la normalización. Por ejemplo, -14 LUFS es el estándar para la música. Paso 5. Agrega etiquetas para marcar las pistas. Crea una pista de etiquetas. En el menú, dirígete a Pistas, Agregar nueva, Pista de etiquetas. Coloca etiquetas al inicio de cada canción. Cuando nos posicionamos exactamente al inicio o al final de una canción en Audacity, el cursor se mostrará con una línea amarilla. Esto indica que estamos correctamente posicionados para crear una etiqueta o marcar el inicio o final de la pista. Usa el atajo de teclado de creación de etiquetas presionando Control+B. Crea y nombra cada etiqueta con el nombre o número de la canción según corresponda. Es conveniente etiquetar las pistas utilizando números seguidos por el nombre de la canción. Por ejemplo, podrías nombrar tus etiquetas como 1, 2,
3, etc., seguidos opcionalmente por detalles como 1. Nombre de la canción 1, 2. Nombre de la canción 2, y así sucesivamente. Esto garantiza que las pistas mantendrán su orden al exportarlas, evitando la necesidad de reorganizarlas posteriormente. Paso 6. Exporta el archivo final. Dirígete a Menú, Archivo, y selecciona Exportar audio. Escribe el nombre del archivo. Los nombres de las etiquetas se mantendrán automáticamente. Elige la carpeta donde deseas guardar las pistas. Selecciona el formato de exportación. Ajusta la frecuencia de muestreo según tus necesidades. Generalmente se utiliza 48 kHz para video o 44.1 kHz para audio, que es el estándar. En la codificación, la resolución comúnmente utilizada en formatos de audio de alta definición es de 24 bits. Sin embargo, lo más importante al final es la calidad del audio de las canciones, no tanto los bits ni los kilohertz. Para una calidad óptima, selecciona 320 kilobits por segundo al exportar en formato MP3. Deja el modo de velocidad como viene en valor predefinido. En rango de exportación, elige múltiples archivos. Luego, en dividir archivos basados en, selecciona etiquetas para exportar cada etiqueta como una pista separada. Haz clic en exportar para iniciar el proceso. Revisa en un reproductor que las pistas se hayan exportado correctamente. Si deseas conservar el proyecto de Audacity para futuras modificaciones, ve a Archivo y selecciona Guardar proyecto. Siguiendo estos pasos, podrás crear un enganchado de canciones con tracks etiquetados, nivelados en volumen, ajustados en BPM y separados en pistas para una navegación sencilla. ¡Felicidades! Ahora puedes disfrutar de tu compilación. Espero que hayas disfrutado y te sirva para armar tus mejores playlists. No olvides suscribirte y activar la campanita para más música. Nos vemos en el próximo video. En los comentarios, puedes dejarnos cualquier inquietud que tengas. Nos encantaría escuchar tus sugerencias y saber qué te gustaría que abordemos en el próximo tutorial. Gracias por ver el video y esperamos tus comentarios.